Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Profesor, lo primero que yo quiero preguntarle es, ¿qué es un especialista en materia de salud pública? ¿Es un doctor? ¿Es un médico? Puede ser, aunque la salud pública es un campo del estudio de las condiciones de salud de las sociedades, donde pueden intervenir distintos profesionistas, sean de las ciencias sociales o de las ciencias médicas. Y en el caso de usted, ¿su formación es en el campo de las ciencias sociales? No, yo soy médico. ¿Usted es médico? Soy médico mi formación de base es medicina. Okay. Después hice una maestría en medicina social en la UAM Xochimilco y después hice el doctorado en antropología. Entonces me fui de las ciencias médicas hacia las ciencias sociales. Hacia las ciencias sociales. Así es. Pues es muy interesante. Profesor, lo primero que yo le quiero preguntar a usted es, los ciudadanos comunes y corrientes, como el que le habla, tenemos la impresión, la percepción de que el Estado, como proveedor de servicios de salud pública, está en pleno repliegue. Está tratando de recortar su presencia en esa área, de dejar, digamos que los particulares sean los que provean esos servicios de salud y tal. Algo que desde luego, ya lo platicaremos un poquito más adelante, nos preocupa mucho a todos. ¿Es así? ¿Estamos en lo correcto? Sí, habría que situar el problema que usted plantea en un contexto más amplio, ¿no? Diría yo primero que hay dentro de las ciencias sociales se ha identificado pues que el modo de producción capitalista tiene ciclos de altas tasas de ganancia y caídas de las tasas de ganancia. Entonces, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, a partir de los 80, 70, se empieza a ver una caída en las tasas de ganancia. De tal manera que la mayoría de los estados, de los gobiernos más bien dicho, no tanto de los estados, de los gobiernos buscan ampliar los campos de ganancia, ¿no? De acumulación del capital. Y en ese tema la salud no había sido tocada, digamos, habían sido tocados otros espacios de la vida social, ¿no? Fundamentalmente los servicios, fundamentalmente otra serie de satisfactores, pero no la salud. La salud era un tema delicado, pero además también era bandera de los estados de bienestar social, ¿no? De legitimación de los estados de bienestar social, de tal manera que, diría yo, en los últimos 30 años en México hay un repliegue, sí, efectivamente, del gobierno en su papel de proveedor de servicios médicos, pero tiene que verse en ese contexto, ¿no? Hay una búsqueda por ampliar los espacios de ganancia, ¿no? Aquellos espacios que habían sido desmercantilizados, como la educación, la alimentación, la salud, pues ahora son campos fértiles para abrirlos a la privatización y generar ganancias. Ese sería, diría yo, uno de los principales contextos que hay que tomar en cuenta. Más recientemente tenemos un contexto muy, muy complejo que yo diría se caracteriza por un reformismo compulsivo. Con el regreso del régimen priista, con el régimen gubernamental priista, pues acudimos a un reformismo compulsivo, ¿no? Y todas aquellas reformas radicales y aceleradas que no se pudieron dar en 12 años de panismo, gracias a un avance, digamos, de la izquierda electoral en México, que ponía un poco de freno a esta ruta de la privatización. Lo que está ocurriendo en este sexenio, en lo que va de este sexenio, es un reformismo compulsivo. Sí, claro.
¿no? Entonces también tendríamos que contextualizar en ese momento el tema de los servicios de salud. Se reforma ya los recursos energéticos, se reforma ya en materia de laboral también, y en el caso de México la reforma laboral pues no se puede entender si no es también con procesos de reforma sanitaria. Al mismo tiempo, los cambios que se dan en el sistema de salud no se pueden entender sin los cambios que están ocurriendo por la reforma laboral. Es decir, forma parte de una serie de procesos que van pareciera separados, pero que forman parte de un contexto de reformismo compulsivo que radicaliza su rasgo neoliberal y cuya tendencia es fundamentalmente la privatización, ¿no? La apertura de espacios de ganancia para los privados y el retiro del Estado en la satisfacción de las necesidades de la población. Resulta muy claro, pero también muy llamativo, porque los servicios de salud privados por regla general son altamente costosos, y con la pérdida de derechos laborales y el empequeñecimiento del salario, incluso de las posibilidades mismas de empleo y tal, se volverían virtualmente inaccesibles, por lo menos en muchos aspectos, esos servicios de salud privados a gran parte de la población, ¿no? Sí, lo que pasa es que también tendríamos que ver que una posición de ese tipo sería poco rentable para legitimar al nuevo gobierno priista, ¿no? De tal manera que la reforma sanitaria no va a ser o no se plantea un escenario en el corto plazo, no se plantea grandes cambios en el corto plazo, sino que son cambios que se han venido dando incluso ya desde hace varias décadas, ¿no? La primera reforma que yo diría ha tenido un impacto en la privatización de los servicios es aquella en la que se reforma el artículo constitucional que hace referencia a la salud y donde se modifica el texto. Ya no se habla de el derecho a la salud, se reformó y se habla del derecho a la protección en salud. Esto cambia fundamentalmente el sentido de la política estatal en términos de salud, porque ahora no se trata de ver a la salud como un fin y como un medio para una sociedad productiva, una sociedad educada, bien alimentada, que incluso para el capital podría resultar beneficiosa. Una fuerza de trabajo productiva le da mayor capital. Sin embargo, en el caso de estas reformas, lo que hace la reforma al artículo que hace referencia a la salud y que decía yo pasa de la salud a la protección a la salud, plantea que solamente el Estado va a intervenir cuando la salud de la población esté afectada. Esto quiere decir que cuando un individuo se enferme, el Estado va a proveer un servicio de atención médica. Se deja de lado todo el aporte científico que han hecho las ciencias sociales y que han identificado que son las condiciones materiales de existencia las que determinan que las personas se enfermen, ¿no? De tal manera que el objetivo de las políticas de salud en el Estado mexicano dejaron de buscar la salud y solamente atenderán aquellos riesgos o daños ya presentados en la población. De tal manera que se deja de invertir en educación, alimentación, vivienda, trabajo, que son parte de estos determinantes sociales de la salud. Claro. Para conseguir salud necesitamos educación, alimentación, vivienda, ¿no? Y trabajo. Esas son las 4 necesidades humanas fundamentales que se requieren para conseguir salud. Y sin embargo, el Estado renuncia a satisfacer este núcleo irreductible de necesidades humanas básicas y solamente va a atender a la población cuando haya enfermedad,
¿no? No se trata de elevar los niveles de salud, sino solamente de atender la enfermedad. Y en ese sentido, los sistemas de seguridad social, por ejemplo, como el IMSS y como el ISSSTE, pierden sentido, porque el IMSS y el ISSSTE fueron creados bajo una lógica de satisfacción de las necesidades humanas básicas. Estaban ligadas al trabajo, ¿no? Se accedía a ellos por medio del trabajo asalariado, se conformaban fondos solidarios, y además el IMSS y el ISSSTE y otros subsistemas más pequeños de seguridad social proveían no solamente de atención médica, sino fondos de vivienda, también participaban en el abasto de alimentos, por ejemplo, a través de tiendas con descuentos, con créditos, más bajos precios. Tenían inclusive el IMSS todavía tiene, me parece, teatros, centros recreativos, es decir, había una concepción de la salud. Sí, había una idea de la salud más integral que la sola intervención en términos clínicos, digamos, ¿no? De tal manera que las reformas que se empiezan a desarrollar a partir diría yo, de los finales de los 80, van en ese sentido, en reducir la participación del Estado, ya no para conseguir la salud, sino solamente para proteger la salud, lo que el Estado llame salud, mediante la atención médica. Y en esa trayectoria, digamos, en esa tendencia, lo que va a ocurrir tarde que temprano de seguir así esta tendencia es que el subsector seguridad social va a desaparecer como tal, ¿no? Y solamente se va a tener acceso a las intervenciones médicas. Y de hecho comenzó también después con las reformas laborales que se hicieron ya desde sexenios pasados, pero que se radicalizaron en este sexenio, ¿no? Los jóvenes, quienes acceden ahora al trabajo asalariado, ya acceden en condiciones de precarización laboral. Acceden sin ninguna prestación, con trabajos por horas, con trabajos por obra, ¿no? De tal manera que el trabajo ha dejado de ser el eslabón entre la clase trabajadora y la seguridad social. Así pues, entonces, los nuevos trabajadores, los que están ingresando al trabajo en este nuevo régimen, ya no van a tener acceso a la seguridad social, ¿no? Tendrán acceso a un paquete mínimo de servicios médicos, que es lo que va a otorgar el Estado, y todo lo demás, todos los servicios médicos potencialmente necesarios, estarán en el libre mercado. Y ahí es donde nosotros identificamos una dificultad muy seria, porque los sectores de la clase trabajadora y los sectores más empobrecidos de la sociedad no van a tener acceso a servicios médicos de buena calidad, digamos, o que tengan una capacidad resolutiva. Esto porque los servicios de salud que van a constituir estos paquetes básicos son los de más bajo costo. El criterio que está empleando el Estado, el gobierno, para definir cuál es su política de servicios de salud, es justo el bajo costo. Y entonces solamente aquellos servicios ya plenamente cotizados por los economistas de la salud, que sean de más bajo costo, son los que va a otorgar el Estado. Todos los demás van a otorgarse por la vía del libre mercado o por la vía de la contratación de un copago o de un seguro adicional, que en algunos espacios ya se maneja de esta manera, ¿no? Inclusive mi universidad tiene un seguro adicional. Nosotros somos derechohabientes del ISSSTE, pero tenemos un seguro de gastos médicos mayores. Sin embargo, aunque es una lógica mercantil, todavía no se puede hablar de estas reformas que se van a implementar. Yo diría a partir de la segunda mitad de este año se van a comenzar a implementar,
De tal manera que los sectores más bajos de la población, que son los que tienen tasas más altas de enfermedades de todo tipo, y que son los que tienen más necesidades en salud, van a tener acceso a un paquete mínimo de servicios de salud, y el resto de servicios van a estar accesibles en el libre mercado por la vía de los seguros privados, por la vía de la compra directa también, o por la vía del copago. Es decir, el Estado va a definir bajo ciertos criterios qué servicios sí puede aportar y qué porcentaje le puede aportar en complemento de lo que los usuarios puedan pagar, ¿no? Doctor, ahora el problema lo veo desde el otro lado. Vamos, las grandes instituciones de seguridad social, el ISSSTE y el Seguro Social, absorben una enorme cantidad de médicos y de personal paramédico. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, decía yo hace rato, son reformas que, por tocar un tema que es muy sensible, que es el de la salud, y dado que, por ejemplo, el IMSS tiene una cobertura amplísima y tiene una planta de personal gigantesca, no son cambios que van a aplicarse de forma retroactiva, porque políticamente no serían bien vistos, ¿no? Claro. De tal manera que los trabajadores que ya están laborando en las condiciones que hasta ahorita tienen en el IMSS, en el ISSSTE, lo seguirán haciendo. Pero ya desde hace años quienes están ingresando a estas nuevas instituciones lo están haciendo bajo la lógica de la reforma de flexibilización laboral, ¿no? Es decir, por horas, por tiempos determinados, por obra. Es decir, ya cuando estas generaciones que ya están laborando terminen su vida útil, entonces ya se verá que el personal está trabajando completamente ya en otra lógica, pero eso lo veremos una vez que estas generaciones actuales vayan saliendo, ¿no? En ese sentido es un proyecto que sí tiene intervenciones en el corto plazo, pero cuyos peores efectos se verán en el mediano plazo. En el mediano plazo, que terrible. Y obviamente la ampliación de servicios a lugares, a zonas de nuestra sociedad en las que faltan, no es que sean buenos o malos, es que simplemente no los hay. Yo creo que eso de antemano queda descartado. Es decir, en zonas, por ejemplo, como Chiapas, como la Sierra de Guerrero, como partes de Oaxaca y de otras zonas del país donde no hay servicios, y se esperaba, digamos, se ha esperado durante mucho tiempo que se amplíe la cobertura para que puedan llegar esos servicios, eso ya se descartó. Bueno, fíjese que es interesante la pregunta, porque uno pensaría que así es, ¿no? Ajá. O sea, México tiene un rezago histórico de décadas. Uh-huh. México presenta condiciones de salud en muchas regiones del país similares al África subsahariana, ¿no? Similares completamente. Pero también tiene niveles de salud similares a países europeos. Entonces, el problema fundamental en México es la desigualdad sanitaria. La esperanza de vida en una persona que nace en Guerrero, por ejemplo, en la Sierra Alta de Guerrero, llegará, no tengo muy claro el dato, pero debe estar por ahí de los 57, 63 años. Mientras que en Nuevo León, ¿no? En el municipio, no sé, de Nicolás de los Garza, la esperanza de vida debe estar en 70, 75 años. Entonces, estos diferenciales de salud nos hablan justo de este rezago histórico. Y precisamente quienes tienen más necesidades en salud tienen menos acceso a los servicios médicos. Pero hay que recordar que una de los estandartes de este actual gobierno es la universalización, ¿no? Por lo menos así se plantea en el discurso.
Y de hecho me parece que ese va a ser el recurso ideológico que se va a promover en los discursos oficiales. Lograr la universalización, la anhelada universalización que no se ha podido conseguir desde hace décadas. Y sin embargo nunca nos dicen qué es lo que entienden por universalización, ¿no? Y ellos van a plantear, los ideólogos de estas reformas van a plantear que con la reforma sanitaria se va a universalizar. Todo mundo va a tener acceso a servicios médicos. Lo que no nos dicen es que van a tener acceso según el nivel socioeconómico, según el estrato social, va a tener acceso a un paquete mínimo de servicios médicos. Es decir, el Estado quizás podrá ofrecer a toda la población mexicana, inclusive en las zonas más alejadas del país, podrá ofrecer algo de salud, algo de servicios médicos más bien, más que de salud, algo de servicios médicos, pero se trata de una cantidad mínima de servicios que contradice la integralidad de la salud, porque la salud no está sujeta a un costo de los servicios médicos. Insisto, los paquetes básicos de servicios de salud que va a ofrecer el Estado están definidos por un criterio de costo. Entonces, los de más bajo costo son los que va a ofrecer el país, va a ofrecer el gobierno a todo el país, y quizás alcance para las zonas más rezagadas y tendrán una parte de servicios médicos, pero no tendrán todo lo que hoy en día podría tener un derechohabiente del IMSS o del ISSSTE, ¿no? En un sistema actual, independientemente de las problemáticas que atraviesa que atraviesa la infraestructura hospitalaria y de atención médica que conocemos muy bien, ¿no? Pero entonces la idea de la reforma sanitaria es que se va a universalizar, y posiblemente así lo sea. Se va a universalizar, pero se va a universalizar un paquete mínimo que no va a resolver las necesidades de atención médica de la población. Cosas como, por ejemplo, una cirugía mayor, etcétera, quedan descartadas. Quedan descartadas. Por ejemplo, ya decía yo al inicio que las reformas sanitarias no son nuevas, ¿no? Sino que tienen todo un antecedente, han venido avanzando poco a poco. Con el gobierno de Ernesto Zedillo se planteó un seguro para la familia, y el seguro para la familia no era más que un paquete básico, un número finito, creo que eran cerca de 30 o 32 intervenciones médicas de bajo costo que iban a ser universales. Finalmente no operó el seguro para la familia de Ernesto Zedillo, o por lo menos no tuvo la difusión que se esperaba, pero ese era el mejor ejemplo, porque no estaba contemplado, por ejemplo, la depresión, el manejo de la depresión. Y la depresión pues es uno de los problemas más generalizados en la población. Tampoco estaba el cáncer cérvico-uterino en grado 3 y 4, ¿no? O la intervención que se planteaba para el cáncer cérvico-uterino en estadio 3 era el manejo del dolor solamente. Ninguna otra cosa más que el manejo del dolor. Insisto, estas medidas se constituyen por un criterio de bajo costo. Lo que salga más barato es lo que va a proveer el Estado. Lo que esté por fuera de ese techo, que se va a convertir en un techo financiero para las instituciones de salud, lo que esté por fuera de eso, o lo resuelve el ciudadano, o lo resuelven las familias, o lo resuelve en el mercado, quien pueda resolverlo en el mercado. Quien no lo pueda resolver en el mercado, pues morirá, tendrá secuelas, tendrá discapacidades, o podrá pedir al Estado, mediante un comité
que valore si su padecimiento es susceptible de pagársele o no. Entonces, ese planteamiento ya tiene tiempo que se está haciendo, pero me parece que con este reformismo compulsivo que estamos observando con Enrique Peña Nieto, esto va a ser más. Además, este sexenio se está caracterizando por un autoritarismo, por un diálogo de sordos, por una aprobación sin discusión, sin debate, sin análisis, de tal manera que me parece que ahora con mayor facilidad va a poder ser implementada esta lógica. Y va a haber mercado para todos, porque sí, efectivamente, a lo mejor, decía usted, en Chiapas, ¿qué va a ocurrir con la gente que no tiene, que para tener acceso a una consulta médica tiene que caminar 8 horas, 12 horas? Bueno, inclusive ahí va a haber gente de los privados que tendrá algo que ofrecerles de bajo costo, ¿no? Pero con un margen de ganancia. Estoy pensando, por ejemplo, en la cadena de farmacias similares, ¿no? Que en Guatemala ha sido un espacio de ganancia muy importante, ¿no? Entonces, va a haber mercado hasta para los pobres. Hay un mercado de la pobreza para mal de los pobres, ¿no? Pero lo hay. Lo imagínense, ¿no? En Oaxaca no hay un solo hospital especializado en padecimientos típicos de la mujer, ¿no? No hay ni uno. No, no lo hay. Y bueno, o sea, ahí las desigualdades también están presentes en el género, ¿no? Las desigualdades de género en los servicios de salud es tremendo. Brutales. El caso de la mortalidad materno-infantil ha sido, porque todavía tenemos altas cifras en ese sentido, es el talón de Aquiles del sistema de salud mexicano, ¿no? Cuando una mujer se muere por un embarazo, por un parto o por puerperio, no hay otra explicación más que los servicios médicos no sirven. No funciona. Es claro, las mujeres se mueren en los hospitales y se mueren por una mala atención, ¿no? Entonces, quienes se ven más afectados en esta lógica privatizadora de los servicios médicos, pues son los rezagados de siempre, pero también en el caso de las mujeres, también yo diría que son de las más afectadas. Claro. Bueno, si quieren vamos a hacer un cortecito, vamos a poner una piecita de música y seguimos platicando para dejar al doctor que tome un poquito de aire.
Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz El Pueblo Organizado. www.nuestravozradio.org. Pues regresamos en esta interesantísima plática con el doctor José Arturo Granados, con Saraí del Mar. Saraí, ¿cómo ves? ¿Cómo tú, que eres tan joven, cómo oyes esta problemática? A mí por lo pronto me intimida. Sí, es impactante, pues de hecho tengo la fortuna de convivir mayormente con el doctor José Arturo Granados, y pues ya hemos hablado de estos temas, y a mí hay algo que pues me desconcerta mucho, que es la cuestión del problema que hay con respecto a las mujeres que tienen problemas con el parto, ¿no? La negación del servicio a la salud que también se nos da a nosotros los jóvenes estudiantes, que difícilmente tenemos acceso al servicio de salud. Y igual otra problemática que quisiera igual ahorita en un momento nos puede explicar, que es con respecto a cuáles son las enfermedades más frecuentes en nuestro país, y de qué forma se está atacando este problema para evitar este tipo de enfermedades, como es la diabetes o el cáncer. Entonces pues es impactante escuchar las cifras que nos da el doctor con respecto a la temática de la salud, que pues la salud, la educación, la vivienda, pues son grandes de los problemas que trae consigo este sistema. Entonces pues tenemos que conocer a profundidad y a fondo acerca de estos principales temas que aquejan a nuestro país. Claro. Pero déjame antes de volver con el doctor Granados, tú eres especialista en cuestiones de educación. Y el doctor nos hacía una relación de múltiples factores que influyen, que condicionan la salud. Pero yo recuerdo pues, en la época en que yo me eduqué, con graves problemas allá en los años 60, y yo sinceramente siempre he estado convencido de que muchos de mis compañeros de escuela, digamos en zonas muy pobres, sin la atención de los servicios públicos y de apoyos como el desayuno escolar, etcétera, no digo que no hubieran estudiado. Honestamente creo que no hubieran vivido. Creo que muchos de mis compañeros se salvaron y pudieron pasar adelante, y ahora yo veo, digamos, esta conexión entre educación y servicios de salud y prevención de la salud, que me parece fundamental, en un alto riesgo. ¿Cuál es la perspectiva educativa en una situación como esta, Saraí? Pues mira que la salud afecta demasiado, sobre todo pues lo vemos en las zonas más marginadas de nuestro país, como son las comunidades indígenas y las comunidades rurales. Tenemos que considerar que los niños tienen que recorrer de 10 a 20 kilómetros para llegar a sus escuelas, y pues la pregunta es: el niño desayuna, el niño come, el niño tiene acceso a los alimentos. Aquí entra un problema muy importante con respecto a la salud, porque pues es evidente que por más que el profesor esté insistiendo 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, pues el niño, si no tiene alimentos, pues lo más mínimo indispensable en su cuerpo, pues de esa forma pues tampoco va a poder aprender. Es esa es una de las principales relaciones que hago yo con respecto a la educación. Hace poco una profesora nos comentaba que había ido a Oaxaca a hacer un trabajo con los niños de la costa de la sierra de Oaxaca, y pues le preguntaba a los niños: ¿qué desayunas? Pues el niño no conocía esa palabra, o sea, no estaba en su vocabulario la palabra desayunar. Y el niño le dijo: ¿qué es eso? Comida, ¿qué comes antes de ir a la escuela? Pues no como nada.
Entonces, pues, yo creo que aquí entra, pues, esta relación. Otra cuestión, lo platicaba con mi compañera Ica, ¿no? De que, pues, somos, jóvenes, somos estudiantes, y le preguntaba si tenía seguro. Pues no cuenta con seguro. Difícilmente podemos tener acceso al seguro por parte de las instituciones de educación. Tenemos que llenar un sinfín de requisitos para que el servicio que nos den pues luego sea deficiente. Esa es una. Y otra, pues una vez ingresando al servicio de salud, ¿qué tipo de servicio estamos recibiendo? Nos hemos encontrado con muchos problemas, desde el trato que nos dan los médicos hasta el trato que nos dan los directivos dentro de las instituciones. Otro problema igual fundamental que veo, pues, es de que las madres solteras, los empleados que no tienen igual empleados independientes, por ejemplo el panadero, el de la tiendita, pues ellos cómo se aseguran, ¿no? Entonces, pues es algo muy importante que señalaba aquí el doctor, esta vinculación que hay con la reforma educativa, la reforma laboral y pues los servicios de salud. Entonces, pues es lo que yo señalo primordialmente en la materia educativa y la cuestión de salud. Y pues la verdad, haciendo paréntesis, regresando a la cuestión de los niños, de los desayunos escolares que señalabas tú, pues yo creo que fue un paso adelante en su momento, pero pues ahorita todo eso va en retroceso. Con la reforma educativa, ahora los padres de familia tienen que pagar ciertas cuotas para poder seguir recibiendo este desayuno, y luego nos ponemos a ver el desayuno que les dan. Pues todavía en mis tiempos me tocaba una lechita que pues más o menos estaba todavía bien, pero ahora los niños ya no les dan lechita, nada más les dan unas como cereales, croquetitas, parecen pues, chiquitas, unas pequeñitas bolsitas, y se los dan una vez a la semana, pero los padres de familia tienen que ir a comprarlos, tienen que juntar el dinero mensualmente. Y pues ahora sí que vamos en retroceso, y es efectivo que es evidente, ¿no?, que al Estado pues son cosas que no le preocupan, no le interesan, ¿no? Lo que le interesa pues es tener mayor apertura hacia el mercado, hacia el sector privado, generar ganancias. Sí, bueno, sí. Doctor, estábamos platicando hace un momento, un poco fuera del aire, pero a mí me interesaría que aunque fuera brevemente, platicáramos sobre esto que usted nos decía. Es decir, los fármacos en el mercado son muy costosos contra lo que ocurre en muchas situaciones en que su costo de producción es muy bajo y sin embargo el precio al público es muy alto. El fenómeno que está de fondo son las transnacionales de los medicamentos, los grandes cadenas de producción. Y decía usted, el Estado podría ayudar si fabricara sus fármacos, podría ser. El Estado no es muy probable que lo haga, para no ser tan rotundos, porque eso significa un choque con las transnacionales, pero además porque en las licitaciones para adquirir medicamentos y eso, resumémoslo, hay una gran dosis de corrupción. ¿Por qué no nos platica un poquito de esto? Sí, bueno, decía yo, el insumo más importante del trabajo médico hoy en día son los fármacos, y es donde se va, digamos, la mayor parte del presupuesto en salud, en la compra de fármacos, independientemente del pago a los trabajadores y a los prestadores de servicios. Pero los fármacos son de los insumos más costosos en donde el gobierno gasta más dinero del presupuesto en salud. De tal manera que ahí tenemos un espacio de flujo de ganancias de recursos públicos a privados, y eso aquí y en China se llama
privatización. La transferencia de recursos públicos a agentes privados, en este caso en el de los fármacos, el traspaso o el traslado de recursos públicos del gobierno para la compra de medicamentos de alto costo a las farmacéuticas es una privatización. Se tiene que entender así. Las cosas por su nombre. Si bien no vamos a ver nunca un letrero que diga en el Centro Médico Nacional del IMSS se vende, sí hay un proceso de privatización del cual la compra de medicamentos es una parte sustancial. Ahí tenemos el problema, bien lo decía usted, de el poderío económico de las transnacionales farmacéuticas. Esa es una parte importante, pero otra parte importante son las productoras locales, porque hay un sinfín en el país de laboratorios pequeñitos, ¿no?, que producen medicamentos que ya han sido liberadas sus patentes. Cuando alguien inventa un medicamento o encuentra un medicamento, lo hace patente y él es propietario de ese medicamento, solo él lo puede producir durante una cantidad determinada de tiempo, pero una vez que se vence la patente, cualquier otro la puede producir. Es lo que pasa con los farmacéuticos pequeños. Cuando un transnacional libera su patente, los pequeñitos lo aprovechan, lo producen y lo venden. En el caso de México se ha observado que estas fórmulas liberadas de sus patentes resulta muy barato producirlas en realidad, y el costo en el que se vendía en el mercado era altísimo. Y entonces uno identifica las enormes ganancias que tienen las transnacionales mientras tienen las patentes. Pero ya una vez que tienen las farmacéuticas pequeñas los fármacos, que lo pueden producir y que lo pueden incluso vender, y es más, los gobiernos locales compran a las farmacéuticas pequeñas, también se dan procesos de corrupción, y si no de corrupción, por lo menos de poca transparencia en los procedimientos de abasto de medicamentos. En una investigación que hizo la UAM, que hicimos en la UAM hace, me parece que unos 4 años, donde evaluamos de forma cualitativa el proceso de abasto de medicamentos en México, en el sector de la población abierta, no en el de la seguridad social, donde tomamos como muestra a varios estados de la República, identificamos que había estados donde se compraba un medicamento hasta 300 veces más caro que como lo compraba otro estado. Y esto revela, pues, todo este margen de ganancia y esta falta de transparencia en el insumo más caro del trabajo médico y en el insumo donde el Estado gasta más dinero. De tal manera que convendría, decía yo que la experiencia de Brasil habrá que seguirla con cuidado, que habría que ver la forma en que el Estado, el gobierno, más bien, produjera sus propios medicamentos, dado que los que no son patentes son relativamente fáciles de producir. Entonces el Estado podría producir inclusive un número determinado de medicamentos y con eso ahorrarse un margen de gasto. Sin embargo, decíamos, el poderío económico de las transnacionales es uno, la burocratización de los procesos de abasto de medicamentos en los distintos estados es otro problema, de tal manera que sería muy complejo, sería muy difícil. Y todavía prevalecen estos rasgos de cacicazgos locales, de burguesías locales, de propietarios de farmacias locales o laboratorios farmacéuticos locales en distintos estados de la República, que favorecen esta falta de transparencia en la compra de medicamentos. Yo creo que ese no va a ser un problema que se plantee la reforma. Me parece que no va a estar. En lo que sí se va a dar los cambios más sustanciales va a ser en
la oferta de servicios médicos. Ya hablábamos de los paquetes básicos. Y sí, efectivamente, decíamos, la salud es un medio y es un fin. Hay dos autores que se llaman Ian Go y Doyle. Ellos plantean desde la filosofía política que hay un núcleo irreductible de necesidades humanas que deben ser satisfechas por los seres humanos, redundando en el término, ¿no? Y estas son salud, educación, alimentación, vivienda y trabajo. Y ellos plantean, este núcleo es irreductible. Los agoreros del mercado, los neoliberales, los tecnócratas, pueden meterse con lo que quieran, quizás con el transporte, quizás con cualquier otro servicio, pero no pueden remercantilizar estas 5 necesidades humanas básicas, porque si se meten con ellas, si las hacen mercancía, se pierde el carácter de humanidad del sujeto, ¿no? El sujeto, si no satisface estas 5 necesidades en conjunto, deja de ser, en cierto sentido, humano, ¿no? Alguien que no se educa, alguien que no trabaja, que no tiene una vivienda digna, que no tiene alimentación, no puede conseguir salud. Entonces, la salud es un fin. Pero también, si no tenemos salud, no podemos educarnos, ya decía Saraí. Claro. Si no tenemos salud, buena alimentación, no podemos trabajar bien, no podemos ser productivos. Entonces, la salud también es un medio. Es medio y fin. De ahí que los estados benefactores, o los llamados estados sociales, o de bienestar social, sacaron del mercado estas necesidades, este núcleo irreductible. No fue la derecha, por supuesto, fueron los gobiernos socialdemócratas los que sacaron del mercado estas 5 necesidades y postularon que eran derechos sociales. Entonces dicen estos autores, Doyle y Go, que los estados de bienestar social tuvieron el gran mérito de desmercantilizar esos servicios, salud, alimentación, vivienda, trabajo, y llevarlos al terreno de los derechos sociales. Ese fue el gran mérito de los estados de bienestar. Sin embargo, a partir de el ascenso de una nueva derecha más conservadora en lo moral, más liberal en lo económico y más autoritaria en lo político, con el ascenso de Margaret Thatcher en Inglaterra, de Reagan en Estados Unidos, con este ascenso de la nueva derecha y la aplicación de los dogmas neoliberales de que la competencia y el libre mercado son los que van a resolver los problemas de la sociedad, empieza a haber una remercantilización de estas 5 necesidades. Entonces, es ahí donde claramente decimos, en contra del discurso neoliberal que dice que moderniza o que avanza hacia adelante, nunca nos dicen precisamente hacia dónde, pero en realidad no es un avance, es un retroceso. Y estamos hablando de políticas regresivas, porque los estados de bienestar social sacaron del mercado los satisfactores de estas 5 necesidades. Dijeron, esto no puede ser mercancía. Esto tiene que ser obligación del Estado, porque los individuos no se la pueden proveer por sí solos. Todo lo demás, adminístrelo el mercado. Pero estas 5 van a ser de la sociedad. Y los transformaron en derechos sociales. Cuando nos dicen que hay que abrirnos al mercado, que hay que abrirnos a la competencia, con las promesas que quieran hacer, que por cierto no se cumplen, ¿no? Que es lo único que se ha comprobado de las reformas neoliberales, es que las promesas que se hacen no se cumplen. No hay evidencia empírica ni de que mejore el empleo, ni de que mejoren las condiciones de salud de la población, ni de que se erradique la pobreza, sino todo lo contrario. De eso sí hay evidencia empírica.
Entonces lo que hace el discurso neoliberal es prometer algo que no tiene evidencia empírica. Sin embargo, el riesgo que se corre es que estas políticas regresivas vuelvan a introducir al mercado, como ya lo están haciendo con el trabajo, como ya lo están haciendo con ciertos espacios de la educación, es devolver estas necesidades humanas al mercado. Y en ese sentido, ¿qué sectores de la población pueden acceder al mercado a satisfacer esas necesidades? ¿Y qué sectores de la población tendrán que resolverlas solos, ¿no? Entonces, aquí hay un problema, diría en las mismas palabras de Doyaligou, un problema de deshumanización. Para mí, y creo yo para muchos estudiosos del tema de las políticas sociales, el proyecto neoliberal es el proyecto deshumanizante por excelencia. Es un proyecto social, un proyecto de sociedad completamente deshumanizante, porque lleva a los individuos al despojo de sus derechos sociales y a la orfandad de la sociedad. El individuo va a estar solo y tendrá que satisfacer estas 5 necesidades como pueda resolverlas en el mercado o a través de un mínimo que será lo que otorgue el Estado. Bueno, doctor, quedan ejemplos de intentos de rescatar el derecho a la salud como algo no mercantil, como por ejemplo los intentos cubanos de establecer un sistema de seguridad social. ¿Qué tanto de lo que ellos han conseguido pudiera servirnos a nosotros de ejemplo de cómo tendríamos como sociedad civil que reclamar, que luchar para obtener servicios sociales que fueran verdaderamente humanos, es decir, que no convirtieran la salud en un objeto mercantil? ¿Qué tanto de esto nos sirve a nosotros? Bueno, yo creo que ahí la sociedad civil tiene un papel fundamental. Yo creo que primero es informarse, ¿no? Cuando uno revisa qué porcentaje del Producto Interno Bruto le invierte cada país a su sistema de salud, uno encuentra, por ejemplo, que Cuba, con todo y su bloqueo y el bloqueo que a la que le han sometido, ha logrado muchos avances en salud. En Cuba no hay desnutrición infantil y eso lo ha hecho en un contexto de bloqueo. Frecuentemente el gobierno mexicano dirá, como lo ha dicho en materia energética y en materia de educación y en materia laboral, que el Estado no puede, o que el Estado gasta mal, o que el Estado no puede ofrecer los servicios, que lo tienen que hacer los